La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto global que tuvo lugar entre 1939 y 1945. Fue el conflicto más amplio de la historia, en el que participaron la mayoría de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, organizadas en dos alianzas militares opuestas, los aliados y las potencias del eje. Las causas de la Segunda Guerra Mundial son complejas y se remontan a décadas atrás, pero algunas de las principales incluyen: la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial, impuso sanciones económicas y políticas alemanas que algunos argumentan que contribuyeron a la ascensión del régimen nazi y a la Segunda Guerra Mundial. El ascenso de regímenes autoritarios, el régimen nazi de Adolf Hitler en Alemania y el comunismo de Joseph Stalin en la Unión Soviética fueron dos regímenes autoritarios que buscaron expansión territorial y lealtad absoluta. Tensiones entre las grandes potencias. Tras la Primera Guerra Mundial, las grandes potencias tenían intereses y objetivos contrapuestos, lo que generó tensiones y desconfianza entre ellas. El Tratado de No Agresión entre Alemania y la Unión Soviética. En 1939, Hitler y Stalin firmaron un tratado de no agresión, lo que permitió a Alemania invadir Polonia sin temor a una respuesta soviética. Adolf Hitler fue el líder del partido nazi en Alemania y el principal instigador de la Segunda Guerra Mundial. Nació en Austria y se unió al partido nazi en 1919. Después de un intento de golpe de Estado fallido en 1923, Hitler pasó tiempo en prisión, donde escribió su libro, Mi lucha. A su salida, comenzó a ganar popularidad en Alemania gracias a su habilidad como orador y a su promesa de restaurar la grandeza alemana. En 1933, Hitler fue nombrado canciller de Alemania y poco después, Führer del país. Bajo el liderazgo de Hitler, el régimen nazi perseguía y eliminaba a grupos considerados inferiores, como judíos, gitanos y discapacitados, y llevó a cabo invasiones y anexiones de países vecinos. Esto llevó finalmente a la Segunda Guerra Mundial. Hitler murió por suicidio en abril de 1945, cuando se acercaba la derrota alemana. Joseph Stalin fue el líder de la Unión Soviética desde 1922 hasta su muerte en 1953. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Stalin firmó un tratado de no agresión con Hitler, lo que permitió a Alemania invadir Polonia sin temor a una respuesta soviética. Sin embargo, cuando Hitler rompió el tratado y invadió la Unión Soviética en 1941, Stalin se unió a los aliados en la guerra. Durante la guerra, Stalin lideró a la Unión Soviética a través de una serie de victorias significativas, incluyendo la batalla de Stalingrado, y finalmente se convirtió en uno de los principales líderes aliados. Franklin D. Roosevelt fue el presidente de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Antes de la guerra, Roosevelt se opuso a la intervención de Estados Unidos en el conflicto, pero después del ataque japonés a Pearl Harbor en diciembre de 1941, Estados Unidos se unió a los aliados. Durante la guerra, Roosevelt lideró a Estados Unidos a través de una serie de victorias significativas, incluyendo la batalla de Midway, y se convirtió en uno de los principales líderes aliados. Murió poco antes del fin de la guerra, en abril de 1945. Otros líderes importantes de la Segunda Guerra Mundial incluyen a Winston Churchill, primer ministro del Reino Unido durante la guerra, y a Hirohito, emperador de Japón durante la guerra. La Segunda Guerra Mundial comenzó en septiembre de 1939, cuando Alemania invadió Polonia. A pesar de que Gran Bretaña y Francia habían declarado la guerra a Alemania después de la invasión, no lograron detener a las fuerzas alemanas. En 1940, Alemania invadió Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda y Francia, y la guerra se extendió por toda Europa. Durante la guerra, los aliados lucharon contra las potencias del eje en una serie de campañas y batallas clave en Europa, incluyendo la Batalla de Inglaterra. En 1940, las fuerzas aéreas alemanas intentaron derribar a la Royal Air Force para preparar el camino para una invasión de Gran Bretaña. Sin embargo, la RAF logró derribar a muchos de los aviones alemanes y la invasión no se llevó a cabo.
La Batalla de Moscú fue una campaña militar librada en el frente oriental de la Segunda Guerra Mundial entre octubre de 1941 y enero de 1942. Fue una de las batallas más importantes de la guerra y marcó el comienzo de la derrota alemana en el frente oriental. La Segunda Guerra Mundial no se limitó a Europa y el continente asiático, sino que también tuvo lugar en el Pacífico y el Caribe. Uno de los momentos clave de la guerra en el Pacífico fue el ataque japonés a Pearl Harbor, en Hawái, en diciembre de 1941. El ataque a Pearl Harbor fue una sorpresa para Estados Unidos y tuvo lugar poco después de que Japón firmara un pacto de no agresión con la Unión Soviética. Los japoneses lanzaron un ataque aéreo masivo contra la base naval de Estados Unidos en Pearl Harbor, hundiendo 4 acorazados y dañando gravemente otros navíos e instalaciones militares. Más de 2.000 soldados estadounidenses murieron en el ataque y otros 1.000 resultaron heridos. Después del ataque a Pearl Harbor, Estados Unidos declaró la guerra a Japón y se unió a los aliados en la guerra. La guerra en el Pacífico se libró en una serie de campañas y batallas clave, incluyendo la batalla de Midway, en la que los aliados lograron una importante victoria sobre Japón. La guerra en el Pacífico también incluyó la batalla de Guadalcanal, la batalla de Tarawa y la batalla de Okinawa. Finalmente, en agosto de 1945, Japón se rindió después de que Estados Unidos lanzara bombas atómicas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki.